Hola jóvenes, buenas tardes. Esta es nuestra segunda semana de historia. Este es el video que vamos a grabar para que entiendan los conceptos que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la historia como un devenir o acontecer y como una disciplina o conocimiento. Fíjate bien, tienes dos ramas. La primera, un devenir o acontecer, estudia los hechos del pasado que son irrepetibles, se constituyen en leyenda o mito, ¿sí? ¿Por qué no se pueden repetir? Porque sucedieron solamente una vez. Y también se estudia como disciplina o conocimiento, que es la investigación sistematizada, es decir, ordenada por el historiador de los hechos que sucedieron en el pasado. Para esto el historiador tiene que ir a diferentes fuentes de información, como pueden ser ¿cómo se llama? Vestigios de una pirámide, eh, el- por ejemplo, Teotihuacán, Tenochtitlán, ¿verdad? También puede ver una pintura o un códice. Todos esos son medios que el investigador o el historiador usa para poder volver a recrear los hechos que sucedieron en el pasado. Esto está en la página 26 de su libro. De esta manera, el investigador crea y recrea la historia de las sociedades pasadas llamadas hechos históricos, ¿ok? Hecho histórico. A los pequeños acontecimientos, así se les llama, hecho histórico. Y busca las relaciones intrínsecas, es decir, que no tienen relación entre un hecho histórico o acontecimiento en un espacio y tiempo determinado con otro hecho histórico de otro tiempo y espacio. Curioso, ¿verdad? Se puede haber una relación entre uno y otro. Por ejemplo, si hablamos de la revolución industrial. Para esto les voy a enseñar el libro de historia de secundaria, que nos da muy bien lo que es un hecho histórico. Aquí tienes dos hechos históricos y tienes una línea del tiempo. Por ejemplo, tienes la primera revolución industrial, que fue de 1750 a 1850, y la segunda revolución industrial, que fue de 1850 a 1950. Estos dos hechos históricos tienen relación entre sí, ¿ok? Lo que sucedió en uno va a repercutir en el otro. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 tuvo su relación y su influencia en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esto es lo que yo quería explicarles, que vieran dentro de una línea del tiempo cómo los hechos históricos tienen relación unos con otros. ¿Qué relación existe entre el pasado, el presente y el futuro? Esto es muy importante. El conocimiento del pasado responde a un interés inherente al hombre por conocer, es simple curiosidad, lo impulsa el deseo por el goce que representa inmiscuirse en la vida del hombre del pasado, es decir, es muy chismosa la gente, ¿verdad? Para poder querer saber lo que le sucedió a alguien en el pasado, pero realmente hay una relación entre el pasado, el presente y el futuro. Así que para responder estas preguntas, vamos a entrar en polémica, es decir, en discusión sobre lo que ha caracterizado el pasado, el presente y el futuro y cuál es su relación entre cada uno de estos aconteceres, ¿verdad? Y para esto vamos a estudiar un poquito lo que nos plantean diferentes autores como son Enrique Florescano, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili y Carlos Pereira, los cuales dicen que la investigación histórica responde a una necesidad del presente para justificar a lo que sustenta en el poder, es decir, la historia es ante todo política. Eso es lo que dicen estos autores. Algo clave que quiero que tomen en cuenta es que el pasado no solo nos ayuda a comprender mejor el presente, sino determinarlo totalmente. El presente, jóvenes, es aquello que nos es contemporáneo, es decir, no es solo el aquí y el ahora. Constituye una época histórica, forma parte de un pasado inmediato que se constituye y se conforma. Por eso se afirma que el hombre se parece más a su época que a sus padres, ¿verdad? Entonces el pasado es, es todo lo que ha sucedido en algún momento y por eso la historia son hechos que han pasado o acontecido en algún momento de la historia. Ahora quiero que hablemos un poco de ti, de tu familia, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de conocer tu pasado?
¿En qué te ayuda? Vamos a pensar en ti, ¿ok? Y estas preguntas las vas a responder en una de las actividades que vamos a realizar esta semana. ¿Cuál es la importancia de conocer tu pasado? ¿Qué relación existe del presente con tu pasado? Para ti, ¿cómo se construye el presente? En base a lo que hemos leído y visto, ¿verdad? ¿Cuál es esa importancia? ¿Cuál es la importancia de la historia en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tan importante es que tus abuelos se hayan conocido? Cómo se conocieron tus padres? ¿Cómo eso ha involucrado ahora a ti como persona en el presente? Entonces, esas 3 preguntas quiero que las contestes y me las mandes para poderlas responder. Perdón, calificar. Ahora vamos a hablar de la importancia y la utilidad de la historia. Una pregunta general que hace el historiador al encontrarse en el campo de la investigación y de la docencia, es decir, de la enseñanza, es la que se refiere a la función o utilidad del saber histórico para la sociedad. ¿Para qué sirve la historia? Muchos de ustedes van a decir, ay hermana, y a mí la historia no me sirve para nada. Yo no sé por qué se inventó esa materia, pero realmente la historia es importante para nuestra vida, ¿ok? Como seres humanos. La historia, chicos, es el registro de lo que ha sucedido, la comprensión de la realidad pasada o presente, ¿verdad? Eso es la historia. Mm, el acontecer histórico es lo que constituye los hechos que pasaron en algún momento, en algún periodo. ¿Ok? Los acontecimientos contemporáneos son los que permiten profundizar en el conocimiento del pasado para buscar posibles respuestas a la situación social que se vive actualmente. De este modo se cubre de manera complementaria la función teórica de la historia, que trata de explicar la producción del conocimiento y también la función social de la misma. Por ejemplo, estamos hablando que todo lo que sucedió en algún momento en la vida pasada de nuestro país va a repercutir en la forma de gobierno que tenemos actualmente. Simplemente en las elecciones se elige a un presidente de la República y eso ya fue un hecho histórico, ¿verdad? Algo que sucedió en el pasado, pero que está repercutiendo actualmente porque el gobernante que elegimos es el que nos va a regir y va a depender mucho de la decisión que nosotros tomamos en un pasado de tomar un buen o mal gobernante como nuestro presidente. Al igual que en tu vida, jóvenes, fíjate, la pregunta es la importancia y la utilidad de la historia. Todo lo que tú aprendas en la vida actualmente te va a ayudar en un futuro. Si tú eres hijo de Dios, si realmente amas y temes a Dios, todo lo que tú aprendas en algún momento en tu vida te va a ayudar como ser humano, como hijo de Dios, el aprender un idioma, el aprender matemáticas, el aprender historia, incluso te va a ayudar. El aprender de los errores que tus padres o tú mismo han cometido en el pasado te va a ayudar para no volver a caer o cometer los mismos errores que has hecho. Por eso es importante estudiar nuestra historia. Para esto vamos a ver un video que se titula La importancia y utilidad de la historia. Después de ver el video de la importancia del estudio de la historia, quiero que por favor anotes en tu cuaderno 5 preguntas de los temas más importantes que hayas visto en este pequeño video. 5 cosas por qué es importante la historia. 5 razones de por qué es importante o útil la historia. ¿Ok? Y con eso concluimos el estudio de esta semana. Dios te bendiga.